Santiago capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 12, que es una promesa preciosísima. El pasaje el mensaje del día de hoy, yo lo he titulado Procura no fallar. ¿Sabes? Dios quiere que tú no falles. Dios nos hizo mucho más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que Dios quiere que tú no falles. Así que te toca a ti procurar no fallar. Vamos a ver entonces este pasaje que empieza diciendo así: Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Lo tenemos todo, hermanos? Santiago 1:12. Ese pasaje es el pasaje guía. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Muy bien, vamos entonces a conocer primero en qué podemos fallar. Primero, nuestro punto principal o el target de nosotros es no fallar. Procura no fallar. Y el Señor en este primer punto nos enseña que no fallemos en conocer que Dios es Dios. Ahora, ¿qué significa conocer a Dios? Esa es una pregunta importantísima, porque dice la palabra de Dios que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de Él, de la verdad. Así que es importantísimo, es medular, que usted reconozca que usted tiene a un Dios que quiere que usted lo conozca. Usted no puede irse en el día de hoy sin entender, sin conocer que Dios quiere que tú le conozcas. Ahora, vamos a ver algunos versículos que nos van a abrir este panorama. Y vamos a ver en Marcos, capítulo 12, versículo 28, ¿qué dice la palabra de Dios? Para que usted esté claro, voy a tratar de llevar estos versículos que puedan abrirle ese corazón a la enseñanza, para que entienda esto que es medular. Dice, imagínese, el Señor Jesús estaba enseñando todos los días, hermano, todos los días de reposo de nuestro Señor, iba a la sinagoga y enseñaba. Marcos 12, versículo 28. Y dice que en aquel momento, acercándose, hermano, uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien la pregunta que hizo, que fue, en contexto, fue una pregunta que le hicieron los fariseos para tentarlo, los saduceos, diciéndole, como ellos no creían en la resurrección, le preguntaron acerca de una mujer que había tenido muchos esposos, y en la resurrección con quién realmente iba a tener pues su marido. Si había sido de 7 maridos, esa mujer había tenido 7 maridos. El Señor le contestó algo que después vamos a ver, pero en el punto que queremos ver en este momento es el que dice así, que este hombre le preguntó a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ahora, fíjese, mi hermano, habla del amor a
al prójimo, en segunda instancia, pero habla del amor a Dios en primera instancia, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con toda su alma, con todo su corazón. Usted, para amar a alguien, tiene que conocerlo. Si usted dice que ama a Dios y no le conoce, ¿qué amor es ese? Yo quiero invitarlo a que usted pueda tener una relación con Dios real, que usted conozca a su Dios verdaderamente y que realmente sepa, hermano, que Dios te ama. Por eso estamos aquí, por eso podemos hablar así, porque conocemos, creemos, por lo cual creí, por eso también hablé. Y estamos hablando lo que hemos creído. Y esto que yo le estoy diciendo, hermano, es porque Dios tiene un amor muy especial por cada uno de ustedes. Hermano, es tan grande ese amor que Dios ha puesto a que nosotros podamos mostrarle ese amor a todas las personas que nosotros conocemos. Es el deseo superior que podemos tener, hermanos, para que todos los hombres, si realmente conocemos a Dios, es para que todos los hombres, porque dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De manera, hermano, que ese amor que Dios ha mostrado para con nosotros, tenemos que manifestarlo a todo el mundo. No podemos quedarnos con eso para nosotros solos. Y eso para eso necesitamos darle a conocer este mensaje de salvación y a Jesús a todos los hombres. Y ese es el segundo punto que yo quiero le quiero mostrar. Esto se tiene que revelar. Este amor es una revelación que solamente llega a las personas que realmente abren su corazón directamente, abren esa puerta. El Señor dice que está tocando a la puerta. Toca la puerta. El que oye mi voz abrirá la puerta. Él entrará y cenará con él. Se hará manifiesto, hermano. Pero se necesita que usted abra su corazón. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios, capítulo 2. Mi hijo me estaba preguntando de este versículo. Pero es importante, hermanos, que nosotros entendamos que este hombre que está aquí, hermano, este hombre que está aquí, realmente es un caparazón. Lo que está dentro de mí, eso es lo que realmente es. Eso es lo que realmente es mi ser. Se necesita, hermano, que usted realmente sepa quién es usted. Primera de Corintios capítulo 2 dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra y ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de hombre de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Mire, hermanos, cuando estamos aquí debemos hacer una demostración que el Espíritu Santo es el que convence a cada uno de nosotros, el que abre el corazón, el que toca ese espíritu y puede entonces hablarle para que usted conozca que tiene un papá que lo ama. Y usted también ahora quiera como un resultado de que usted conoce ese amor, también demostrárselo al Señor. Eso es natural. Y la Biblia nos enseña que es un mandato de que debemos amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Ahora fíjense, el versículo dice, el que sigue: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
Sin embargo, dice, hablamos sabiduría para los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. La sabiduría que de este siglo, hermano, de este mundo, es perecedera. Es así, hermano. Es perecedera. Esto dice que cielo y tierra pasarán. Va a pasar. Es temporal. El edificio, el edificio más bonito del mundo, ¿se acuerda? La Torre de Babel. Imagínense cómo habrá sido eso. Que llegaba estaba tocando los cielos. Ya no sabemos ni en dónde está. Sabemos que fue construido allá en la zona de donde ahora es Irak. Pero de eso no sabemos más nada. Así las Torres Gemelas, así todo lo que usted considere. Nosotros tenemos un edificio muy bonito que le llaman el Tornillo o el Canal de Panamá, pero todo eso perecerá y va a tener que construirse de nuevo si lo queremos ver. Así que dice que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Lo que ninguno, dice, de los príncipes de este siglo conoció. ¿Por qué? Porque si lo hubieran conocido, jamás hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado a los que le aman. Pero dice que Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Mire, el Espíritu de Dios en mayúscula, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Qué le quiero decir? Que simplemente esto es sencillo. ¿Usted quiere conocer a Dios? Solamente Dios se lo puede revelar. ¿Usted realmente quiere amar a Dios? Esa palabra lo conmueve y le quiere y haya cabida en usted, entonces ámelo, porque ese Dios es verdadero y lo puedes conocer a través de su palabra. Ahora, importante que tengamos esos dos puntos claros. Debemos saber a quién debemos amar. ¿Cómo debemos amarlo? Pero también debemos saber, hermanos, cómo se nos manifiesta, porque la Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto. Mire eso. Ahora, vamos a leer primero en Jeremías 31-34. Vamos a irnos al Antiguo Testamento. Vamos a que sentir esas páginas cómo se mueven. Jeremías capítulo 31, versículo 34. Porque estos hombres, mire, acuérdense, todo lo que es antes del Nuevo Testamento es decir, todo lo que es antes de nuestro Señor Jesucristo. Y estos hombres dice que indagaron, inquirieron para saber qué espíritu, que esta gracia, dice, esta gracia que ahora nosotros se nos es destinada, la disfrutamos ahora. Y ellos estaban preguntando y querían saber cuándo iba a ser esa gracia destinada, a quién le iba a tocar. Y ellos dijeron que no para ellos, sino para nosotros estaba destinado eso. Esta salvación que ahora también nosotros podemos hablar. Una palabra de salvación, una palabra de reconciliación. Dice entonces el versículo 34 así. Jeremías dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciéndole: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Lo que nos impide, hermanos, conocer a Dios, amar a Dios, es el pecado.
Pero dice que hay un tiempo, este profeta se le profetizó, que hay un tiempo en el cual nadie más y nadie va a decir conoce a Jehová como ellos eran el pueblo destinado para eso, para enseñar a todos los hombres la palabra de Dios, para enseñar quién es Jehová, conoce a Jehová, porque eso es lo más grande, eso es la prioridad de cada hombre. Y estos judíos se les había encomendado esa misión. Pero el pasaje nos enseña que no más, que no va a haber, va a haber un tiempo en que se va a decir no se va a enseñar conoce a Jehová, sino que cada uno me conocerá, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. ¿Cómo va a ser eso, hermano? ¿Cómo sucederá eso? Bueno, recuerde que Dios se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo. ¿Qué dice Juan 1:18? Que nadie jamás ha visto a Dios, sino que el unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que nosotros conocemos a Dios a través de Jesucristo. Entonces tenemos, hermanos, ahora al verdadero. Vivimos en el verdadero, si es que nosotros realmente conocemos a Jesús. Entonces eso es importante que nosotros lo tengamos presente. ¿Cómo conocemos a Jesús? Ahora, si ya Jesús murió, ya Jesús fue crucificado, pero sabemos que Jesús estuvo por 40 días después de haber resucitado con sus discípulos, enseñándole acerca de su reino. ¿Y qué fue lo que ocurrió con Jesús? Ascendió al cielo. 40 días después ascendió al cielo y les dio instrucciones a sus discípulos, diciéndole, pero al 40º le dicen en Hechos 1:8, ¿qué le dice? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso se cumplió, hermanos, y se está cumpliendo, porque, hermanos, estamos esperando la venida del Señor. Estamos esperando que cada uno de nuestros hermanos consiervos también conozcan a Cristo, y Él, como dice la iglesia y el Espíritu, dirán: ven, Señor Jesús. De manera, hermanos, que conocemos, lo que conocemos de Cristo Jesús es por un testimonio real que ha nacido de parte de nuestro mismo Dios por medio de Jesucristo. Y podemos conocerle, amamos, sabemos que Él nos amó de una manera que no existe forma de explicarlo. Pero que usted, hermano, tiene que estar convencido que ese amor lo debe mover, inspirar a amarle a Él como Él se lo merece. Vamos a ver Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos 4, versículo 15. Dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado
según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermano, ¿quién es ese sumo sacerdote? Jesús. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Por eso, hermanos, dice que era necesario que fuera encarnado, que se hiciera hombre, se humilló hasta lo sumo, hermanos, para hacerse semejante a los hombres, participando de nuestras debilidades, o sea, participando de ese deseo en la carne de tentar, de que lo haya tentado, dicen todos, de querer cometer un pecado, pero sin pecado. ¿A dónde yo quiero llegar, hermano? Ese es el ejemplo perfecto. Ese es nuestro varón perfecto. Esa es nuestra guía. Ese es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino por Él. Hermano, tenemos que entenderlo y comprenderlo. Esa es la verdad. Esa es la realidad que estamos viviendo hoy en día. Solamente a través de Jesús tenemos salvación. Y tenemos, hermanos, que este misterio darlo a revelar a todas las personas. Necesitamos que la gente, más que nunca, pueda entender esto, hermano. Porque Cristo viene y necesitamos que la gente esté preparada. Dice el Señor, acuérdense que en aquel tiempo, dice, quiere vernos velando, orando en todo tiempo, para que podamos estar en pie delante del Hijo del Hombre. Porque, hermanos, cuando venga nuestro Señor, vendrá a juzgar. Y necesitamos estar firmes. Necesitamos estar siendo semejante a esa misma persona que es nuestro Señor Jesucristo. Romanos 7. Vamos a ver cuál es el impedimento que tenemos. ¿Cuál es la situación que es lo que nos impide tener un conocimiento pleno de Dios? Y ver precisamente como dice esta escritura. Recuerda que el pasaje ya nos dice, fíjese, dice que nadie diga que cuando es tentado es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Por qué está diciendo eso? Fíjense. Y primeramente nos dice de una promesa preciosísima. ¿Cuál es la promesa? Bienaventurado el varón que soporta, porque recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, ¿por qué no tiene? Préstemela. Quiero presentarles la diapositiva. Muy bien. Muy bien, dice, entonces, fíjese que en el ejemplo que tengo aquí habla de dos situaciones, un checkmark es lo bueno, o es donde Dios quiere que tú llegues. Mire que dice la Biblia que usted, por medio de Jesucristo, es más que vencedor. Pero, fíjese que va a haber tentación. El apóstol o Santiago está diciéndonos que nadie diga que cuando es tentado es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. Ahora, Dios es espíritu, dice la Biblia también, de manera que nosotros debemos comprender de dónde viene el pecado, dónde está el pecado. Dice Santiago, vamos a seguir leyendo vamos a revisarlo en nuestro pasaje guía. Dice Santiago que
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, cada uno de nosotros es tentado cuando de nuestra propia carne, de nuestros propios deseos carnales, es atraído. El mismo cuerpo desea hacer pecar. El mismo cuerpo, las pasiones de nuestro cuerpo desean hacer, desean eso, le encanta pecar. Entonces dice, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia da, después que ha concebido, da luz el pecado cuando usted lo ejecuta. Y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Vamos a ver un pasaje similar que nos enseña exactamente cómo Santiago nos está diciendo. Romanos capítulo 7. Dice así. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado por la ley, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley dijera, no codiciará. ¿Cuál es el mandamiento que dice, cuál es el número del mandamiento que dice no codiciarás? ¿Se acuerda cuál es? No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tampoco vas a codiciar su burro, ni su asno, ni todo lo que tenga. ¿Cuál es ese? No. El último, hermano, el décimo. El décimo mandamiento dice, no codiciarás. Ahora fíjese, después lo puede buscar en Éxodo 20. Ahora, pero, ¿qué es lo que mire, el apóstol está haciendo énfasis en ese pecado, en esa tentación, fíjese, en este pecado que es no codiciar, la codicia, como un ejemplo para que usted comprenda de dónde viene esa tentación y qué es cómo usted tiene que, cómo Cristo nos ha dado ahora las herramientas para poder vencer. Mire esto, y para que nosotros, mire, por eso que me gusta. No sé por dónde está David, pero yo lo que quiero es que usted siempre saque su gancho verde. Siempre tenga buena nota. Siempre Jesús quiere que usted, mire que el propósito el título de este mensaje es procura no fallar. Dios quiere que usted siempre saque buena nota. Vamos entonces a entender esto, como dice la Escritura. Mas el pecado, el versículo 8, en Romanos 7 dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Mire, por eso, en cierta manera, hermanos, nosotros como cristianos, personalmente, no estamos de acuerdo que nuestros hijos tengan que conocer, por ejemplo, acerca de la educación sexual. En otros lugares, por ejemplo en una escuela. ¿Por qué? Porque a mí me parece, porque eso es incitar en un momento que no es propicio a una persona para que quiera experimentar algo que no es sino para guardarse con su esposo o con su esposa. Y esa es la razón. Mire, esta es una de las razones que está mostrando el apóstol Pablo en este versículo. Dice, porque yo no conociera el pecado, o más bien, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto porque no la conocía. Ahora, y yo sin la ley vivía en un tiempo. O sea, en un tiempo yo sí no sabía, no conocía la ley. Pero cuando venido el mandamiento, ¿cuál era el mandamiento en este caso? No codiciarás. El pecado revivió y yo morí. Fíjese. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol? Él está diciendo, cuando vive el pecado, entonces yo estoy muerto. Es así, hermano. Es así. El espíritu murió. El espíritu, que es lo que realmente, el ser suyo, que es lo que está en su cuerpo, es lo que verdaderamente está vivo o está muerto. Por eso es que dice la Escritura que
que vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, fuisteis vivificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es el Espíritu es el que revive. Vamos a ver, vamos a seguir viendo el versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Otra vez está diciendo lo mismo. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Eso es una pregunta. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual. Ojo, ahí viene ya la parte medular. La ley es espiritual. Pero dice, pero más yo soy carnal, vendido al pecado. Miren, esta es la parte clave. El espíritu se muere, o la carne, y cuando el pecado entonces vive, el espíritu murió. La carne está en su máxima expresión. El hombre carnal está viviendo por el pecado. El espiritual está muerto. El hombre espiritual está muerto. Vamos a seguir para entender esa parte. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que yo quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El espiritual, el hombre espiritual, el de la mente que le está diciendo no hagas, no codicies, él no quiere pecar. El que entiende eso, el que está convencido, Señor, yo te amo, yo no quiero codiciar. Pero él dice, hay una ley espiritual porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, que es codiciar, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo entonces que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Mire, hermano, perdone que yo sé que este es un pasaje difícil de entender, pero te está haciendo referencia a los dos hombres que uno tiene dentro de sí. El hombre espiritual y el hombre carnal. El hombre carnal es el que vive por el pecado. Es el acostumbrado, el que está practicando el pecado, el que en Cristo Jesús está crucificado. Cuando dice la Biblia, con Cristo Jesús estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Ese hombre espiritual en Cristo Jesús es el que vive de nuevo. Entonces, por eso, para ir más adelante, ya entonces, bueno, vamos a seguir. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero y ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo en otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y de que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mire, así pensará una persona muerta, que está un hombre carnal. Un hombre carnal, o más bien esos que llaman un cristiano carnal. Miserable de mí, ¿quién me librará de este hombre, de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo. El versículo 25, por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que andan conforme
al Espíritu, y los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces ahí el Señor hace referencia, o el apóstol Pablo nos enseña esto mismo que estamos hablando, o que nos dice Santiago. Santiago nos enseña que es de nuestra propia concupiscencia es que el hombre es tentado y es seducido y atraído. Entonces cuando es la tentación haya cabida, usted ese deseo carnal lo quiere cometer, entonces da luz al pecado, y luego el pecado, una vez es consumado, da luz la muerte. Ahora, fíjese, le voy a hacer un resumen de acuerdo a un pasaje que ya conocemos también en Gálatas 3. Dice exactamente lo mismo, pero quiero traerle más luz para que esto se entienda muy bien. Gálatas 3 dice así: entonces, ¿para qué sirve la ley? Es el otro pasaje de referencia de este que acabamos de leer. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente de aquel a quien fue hecha la promesa. ¿Quién es esa simiente? Hasta que viniera Jesucristo. Mire, fíjese, hermano. Y fue ordenado por medio de ángeles. ¿A quién se le apareció? ¿Se acuerda cómo se le apareció a Abraham? Que se le apareció a Jacob, que se le apareció. ¿Quién se le apareció también a Moisés? Todos esos hombres se les dio, dice que se les aparecieron ángeles. Fue por medio de dispensación de ángeles. Y dice también que fue hecha en mano de un mediador. ¿Quién fue el mediador de la ley? El que trajo la ley. Amén, amén, amén. Hermano, además estoy escuchando a una sola persona. Cuidado allí, que está mal. Parece que estoy enseñándole a uno. Y mediador no solo de uno solo. Mire, mediador de uno, no fue de uno solo. Ya sabemos que también primero vino por Abraham, Isaac, Jacob, los 12 patriarcas, y de él nació el levita Moisés. Bien. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. ¿Quién dirá cuál era la respuesta? No. En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mire, estamos hablando, él está dando referencia a la justicia de... ¿Cuál es la justicia manifestada a cada uno de nosotros? ¿Cuál es el precio de nuestro pecado? La muerte. La muerte. Entonces, si pudiera justificarnos el poder obedecer, bueno, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué murió Cristo? No era necesario, si usted puede hacerlo. El problema es que usted no puede hacerlo. Y por eso es que amamos al Señor con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Porque el Señor fue la propiciación de nuestros pecados. Vamos a seguir el versículo que dice el 22. Mas la Escritura entonces dice, lo encerró todo en pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuese dado a los creyentes. Al final todos, por la misma Escritura, todos fuimos encerrados en pecado. Era necesario que todos, que no hubiera ninguno que pudiera decir, bueno, yo sí lo hice bien, yo sí no soy pecador. ¿Aquí habrá alguno que diga eso? Bueno, yo sí no soy pecador. Nadie, hermano. Todos, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y el versículo que sigue entonces dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por medio de la fe. Hermanos, lo que les quiero decir, o lo que les quiero dar a entender, es que este es medular y es importantísimo, porque es la clave también para que usted conozca a su Dios, que nunca lo ha desamparado, nunca lo ha dejado, siempre ha estado allí.
Él no quiere que te mueras sin poder conocerle, sin poder ser salvo, sin que llegues a ese conocimiento pleno de Él. Ahora, usted me puede preguntar, ¿por qué Dios entonces me prueba? Permitiendo la tentación. Ya sabe, la prueba, sí, la prueba es necesaria de parte de Dios para que usted pueda ser o aprobado o ser reprobado. ¿Cómo usted ahora en Cristo Jesús ahora puede entonces quedar aprobado? Bueno, conociéndole, hermano. Usted cuando en el momento que usted lo recibe y cree en Él, Dios le da la potestad de ser hecho hijo de Dios y le da su Espíritu Santo para que pueda vencer toda tentación. La Biblia te dice entonces, ¿qué es lo bueno? Lo espiritual, lo que viene de parte de Dios. Y lo que tiene que rechazar es la tentación, el pecado. El mismo Señor, cuando fue tentado, ¿cómo venció la tentación, hermano? Con la palabra de Dios. Así que, hermanos, el segundo punto, la última exhortación es que no falles por ignorar las Escrituras y ajustate y tampoco falles al ajustarse a este mundo, hermanos, que está contaminado. Vamos a seguir en nuestro mensaje guía en Santiago capítulo 1, 16. Dice así: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Mire, hermanito, esto es lo que quiero terminar diciendo. Fíjese, todo don perfecto, toda dádiva, hermano, todo regalo perfecto, ¿de quién procede? De Dios. Hermano, no hay mayor regalo que el que da el Señor. Alguna persona puede pensar, yo quisiera, yo no sé, ¿qué puedo estar pensando usted? ¿Qué usted puede codiciar más en este mundo? ¿Qué usted le gustaría tener? No hay algo más codiciable, hermanos, que un regalo de parte de Dios. Y por eso, hermano, es que usted tiene que ser sabio y conocerle. El que es sabio, hermano, quiere recibir el regalo de Dios. ¿Y sabe qué? Es un regalo gratis. Es por gracia. Es algo que usted no tiene que hacer nada. Así que, hermano, esto es clave para que usted no falle. Y no ignore las Escrituras. Vamos a ver qué dice en Marcos 12, desde el versículo 18. Marcos capítulo 12. Vamos ahora sí tocar el punto al cual se refiere casualmente los intérpretes de la ley cuando le habían contestado bien esta pregunta. Vamos a ver cómo dice así: entonces vinieron a él los saduceos. Los saduceos eran una secta entre los judíos que no creían en la resurrección, ni en los ángeles, ni nada de eso. Así que mire cómo decía, dicen que no hay resurrección. Dice el mismo versículo, que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron al Señor diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, que no dejare hijos, que su hermano que se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó a la esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. El tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. Mire esto, hermano, se entiende, ¿no? Perfectamente. ¿Cómo querían casar a nuestro Señor Jesucristo? Entonces la pregunta es, en la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer
¿Y cuál de los 7 la tuviera entonces por mujer en esa resurrección? ¿Con quién va a ser? ¿Con quién va a quedar? No puede ser marido de los 7, porque sería eso un adulterio. Mire lo que pasó, hermano. ¿Qué contesta nuestro Señor Jesucristo? Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto, que ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Erran porque no comprenden, ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a los muertos, a que los muertos resuciten, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Israel? Dios pues es Dios de vivos y no de muertos. Así que estos hombres estaban vivos cuando le estaba hablando a la zarza a Moisés, aunque en su carne ya habían muerto. ¿Se comprende, hermano? Amén. Por eso es que después el escriba le dice: bien has contestado. Pero lo que el Señor está también aquí dándonos a entender es que podemos, hermanos, podemos fallar si nos hace falta conocimiento. Si nos hace falta conocimiento de las Escrituras, y Dios quiere que usted no ignore las Escrituras. Mire, Oseas 4. ¿Sabe dónde está Oseas? Bueno, dígale usted, hermano, ¿en dónde está? Porque parece que los otros hermanos no saben. Viejo Testamento, finales del Viejo Testamento. Eso. Muy bien, Oseas 4. Viene la parte dura, hermano. Esta parte sí me dio duro el Señor, fuerte. Mire cómo dice aquí: ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Mire esto: porque tu pueblo es como aquel que resiste al sacerdote. Habían, hermanos, estamos hablando también antes de que el Señor Jesús viniera. Y habían hombres, hermanos, insensatos entre los judíos que contendían con los sacerdotes, como hoy, hermano. Puede haber personas que contiendan cuando nosotros hablamos la palabra de Dios y no pueden oír su palabra, porque, hermano, lastimosamente dice que solamente sus ovejas, las ovejas del buen pastor, oyen su voz y le siguen. Pero aquellos los que no aman su palabra, no le siguen, ni quieren saber de él. Porque, hermano, el que está vivo ahí, ¿quién es? El pecado. Pero Dios quiere resucitarnos. Dios quiere que usted viva, hermano. No se quede muerto. Y dice ahí mismo en el versículo 5: caerán por tanto en el día y caerán también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y eso pasó, hermano. Eso fue un castigo, eso fue un juicio de Dios. ¿Se acuerdan cuando se desterró de Babilonia? Todos esos judíos no entendían qué es lo que le había pasado, porque tenían falta de conocimiento. Ahora, ¿cuál es el segundo punto? Mire, no desees la gloria de este mundo, porque va en contra de la gloria de Dios. ¿Quién ama la gloria de Dios? Hermanos, no lo hemos visto como aquellos tres discípulos que vieron la gloria de Jesús cuando el Señor se transfiguró. ¿Cómo habrá sido eso, hermano? Que fue algo tan especial que estaba el discípulo Pedro decía: Señor, quiere que hagamos 3 enramadas, porque vio
y nos quedemos aquí. Eso fue tan tremendo, hermano, que querían quedarse allí para siempre. Querían quedarse allí, pero era el miedo también. Eso fue algo glorioso. El Señor se transfiguró. Ahora mire, hay personas, hermano, que no pueden seguir a Cristo porque aman más la gloria de esta tierra, más de este siglo, y sabiendo de que es perecedera, de que un día terminará, hermano. Eso lo sabe todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabe del fin del mundo, pero la gente pareciera que quiere continuar como que esto va a permanecer para siempre. Mire el versículo, mire lo que dice Juan 12, 41 al 43. Juan 12. Dice así. Voy a leer desde un poquito más adelante. Dice en el versículo 37, dice, pero a pesar de que había hecho antes tantas señales delante de ellos, nuestro Señor, no creían en Él. Juan 12:37. Ajá. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Todos los milagros que hizo el Señor, todas las sanidades, cuando echaba fuera los demonios, todas esas cosas que hizo por causa de los judíos, y no le creyeron. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, dice, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Fíjese esto, los gobernantes en ese tiempo creyeron en Jesús. ¿Usted sabía eso? Pero dice que a causa de los fariseos no le confesaban para ser expulsados de la sinagoga. Porque todos los que confesaban que Jesús era el Mesías, ¿se acuerdan? Había una ley que ellos habían dicho, los expulsaban de allá. Pero ellos dicen, por amar más la gloria de los hombres y no más que la gloria de Dios, dice, por eso no decían nada. Y habían creído. Esa es una fe fingida, hermano. Por eso, hermano, es que están aquí revelados. No desees la gloria, más la gloria de este mundo que la gloria de Dios. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y qué hay en el mundo? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Hermano, ese es el hombre carnal. Nosotros no podemos estar en esa condición. Mire, hay unas frases hoy en día que dicen: vive tu vida. Yo escuché a un hermano cuando estaba diciendo ese versículo: no erréis, mire, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre segare, eso mismo segará. Y dice, tampoco Dios puede ser burlado. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que se echan con varón heredarán el reino de Dios. Y ahí había un hombre que se echaba con otro varón. Y él preguntó: pero ¿por qué yo no puedo entrar en el reino de Dios? Y el pastor decía: pregúntaselo a Dios. Entonces uno de los comentaristas decía: la Biblia está fuera de contexto. Esa Biblia está fuera de contexto. Hermanos, estamos en tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque ahora en los últimos tiempos dice que va a haber hombres amadores de sí mismos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la palabra, de la piedad, de lo que realmente es. Y por eso puede ser que en los últimos tiempos hasta uno pueda ser
pueda ser engañado. Y dice que engañarán si fuera posible a los escogidos. Pero no va a ser posible, hermano. ¿Por qué? Porque los escogidos amamos la palabra de Dios y nos conformamos a la palabra de Dios. Mire, Marcos 8, versículo 38. Quiero animarle con estos pasajes porque son verdaderamente inspiradores. A mí me gustó mucho esta lección y quiero compartírselo con mucho amor. Dice así: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación, mire, fue la generación de Jesús, que era menos malvada que la que estamos ahora. Ahora me dirán, no puede ser, pero si a Jesús jamás nosotros hubiéramos crucificado. No lo hubieran crucificado, lo hubieran hecho más peor que ellos. Así es, hermano. Dice que el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, en el tiempo de Jesús, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hermano, nosotros no nos podemos jamás avergonzar, aunque nos pisoteen, aunque nos menosprecien, hermanos, porque no están menospreciando ni pisoteando a usted, están menospreciando y pisoteando a la palabra de Dios, y eso es grave. Por eso, hermano, usted, si no quiere recibir a Cristo, usted siga, habrá uno, Señor, y por eso oramos, que uno, Señor, conozca a Cristo, que uno te conozca a ti, Señor. Ayúdame que hoy, en el día de hoy, pueda alguna persona hablarle de ti, Señor, y ser salvo. Ese debe ser nuestro deseo, mi hermano, todos los días. Quiero también mostrarle otro pasaje, Mateo capítulo 16. Mateo 16 dice así. Mire, esta es una gran reprensión. ¿Se acuerda que el apóstol Pedro le dijo al Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y ese mismo día el Señor le dijo: Pedro, él se llama Simón, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por tanto, ahora te llamarás Pedro. Fíjese, ese Pedrito que acababa de meter un honrón, después quería meterle un golazo al Señor, de chilena, así. Mire, hermano, y el Señor tiene que reprenderle duramente. Ahora, hermano, los que amamos a Jesús, deseamos ser reprendidos por Jesús. Amén. Amén. Si nos dice el Señor: arrepiéntase, hermano. Mire cómo le dice al apóstol Pedro. Después que él le dice que era necesario que él subiera a Jerusalén y que fuera preso y azotado, y también lo iban a matar. Él lo toma ahí de aquí, y Señor, yo es que acabo de decirte que tú eres el Cristo. Mire, vamos a hacer algo. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. ¿Qué le dijo el Señor? Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en Dios, en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Hermano, quiero que usted pueda ser inspirado con esta palabra, porque la palabra de Dios nos enseña, hermano, que estos tiempos son más peligrosos y peores que en aquellos tiempos, a pesar de que hay una cierta apariencia de piedad, de que todo es permitido. Aquí ahora todos, hasta los niños les permiten ser como ellos quieren ser. Por eso que tenemos que educar a nuestros hijos. Arrepiéntase, hermano, y no contienda con las escrituras. Segunda de Pedro 3:16, ¿qué dice? Dice así, hermano, mire este versículo. Dice:
El apóstol Pedro, mire, esto lo escribe el apóstol Pedro. Y hace referencia a nuestro apóstol, al apóstol Pablo, al apóstol de los gentiles. Y dice así. Casi en todas sus epístolas, hablando de las epístolas del apóstol Pablo, el apóstol Pedro de las epístolas del apóstol Pablo, 3:16. Hablando en ellas de estas cosas, de la esperanza que nosotros también queremos participar, la esperanza de la segunda venida de nuestro Señor, entre las cuales hay algunas, dice, difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hermano, hay personas que cogen la palabra de Dios y la tuercen, pero para que, sí, que es lo que dice la escritura. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Miren, el Señor también, en Marcos 12, creo que es 18, dice que guardaos de la levadura o de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Mire, de esas dos eran completamente diferentes, pero las dos doctrinas hablan de lo mismo, porque dice que ellos aman las salutaciones en las calles, usan túnicas largas y aman los primeros asientos. Aman esas personas, hermano. Una ocasión, mire, yo escuché a mi papá. Estaba en una celebración de unos militares, eso fue hace mucho tiempo, y dice que vino un predicador muy famoso, que no voy a decir su nombre por respeto a él y a su iglesia, y esperando que el Señor también le demuestre esto. Y dice que las personas le besaban sus manos. Y él hacía así. Hermano, eso no está cerca de la... Hay personas que pueden... Esas personas dicen, guardaos de esa levadura, guardaos de esa contaminación, guardaos de esa doctrina. Porque, hermano, cuando hay fama, cuando hay ese tipo de reconocimiento, el corazón se mancha. Y los discípulos, los verdaderos discípulos, conocerán la verdad. Y la verdad nos debe hacer libres de estas cosas. Que el Señor tenga misericordia y que no permita que jamás tengamos una actitud como esta. Fíjese, para terminar, Hebreos 4, versículo 12. Eso es lo que produce la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, hermano, déjelo penetrar. No resista la palabra de Dios, déjelo que entre. Que mate el pecado, que mate el hombre carnal, y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Para terminar, hermano, usted lo que Dios quiere que usted haga es obedecerle. Obedezca la palabra, hermano. Si usted ha escuchado la palabra en el día de hoy, sea como Jesús dijo, el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y vinieron lluvias y tempestades y fuertes vientos, pero su casa no cayó porque estaba edificada sobre la roca. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin, hermano, de que usted sea como aquel que lo llamó, perfecto y santo. Hermano, vamos a ponernos de pie y vamos a orar para que el Señor perdone también y nos guarde, porque también, hermano, desde que nos levantamos hasta que nos acostemos, hermano, debemos dar gloria al Señor. Debemos saber, papito, yo quiero que tú, Señor, te glorifiques en este día. Que hablar con tu Señor, que te acostumbres a eso siempre. Las buenas, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y esa costumbre, hermanos, de orar,
de estar en comunión con tu papá debe ser permanente. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por lo que nos has enseñado en el día de hoy. Gracias, Señor, porque queremos, Señor, ser fieles a ti, Señor. No queremos jugar a la religión, Señor. Queremos ser verdaderamente tus discípulos, para que tú seas glorificado, Señor, con nuestras vidas. Para que en el día que tú vengas, Señor, seamos hallados por ti, Señor, como dignos de estar delante tuyo, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a que, Padre, en este tiempo no nos dejemos influenciar por las cosas que están en el mundo, para que estemos más enfocados y buscando las cosas que están aquí, Señor, desde nuestro celular, desde las cosas que nos gusta aquí en la tierra, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarte a ti, más que como con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, Señor. De manera, Señor, que realmente te conozcamos y te demos gloria. Padre, te pido eso en el nombre de Cristo Jesús. Te pido por mis hermanos, para que tú, Señor, también los guíes en sabiduría y en el conocimiento pleno de tu persona, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido